Bueno, llegamos a mitad de año y quiero hablar de los libros que he leído hasta este momento de 2026, un resumen de mitad de año. He tenido muy buenas lecturas, unas más agradables que otras, pero pues es bueno hacer este resumen de mitad de año, por eso vamos a hablar de los libros que he leído en esta primera mitad de 2026. Bueno, como ya les había comentado, he tenido muy buenas lecturas en este año. Realmente he leído todo tipo de géneros, también he arriesgado con nuevos autores, he aprendido mucha historia porque siempre en mi lista hay autores de novela histórica, que es el género que más me gusta. También he descubierto nuevas autoras latinoamericanas y pues he estado también un poco en las tendencias pues que he visto a través de redes sociales. El primer libro que leí este año, los voy cogiendo por orden de lectura, perdón, están un poco desordenados. Creo que ya había hecho aquí una reseña en YouTube sobre Los Tres Mundos de Santiago Posteguillo, que es la continuación de la saga de Julio César, después de Roma soy yo y de Maldita Roma. Y es un libro pues que, como todos los de Santiago Posteguillo, pues te envuelve en la lectura, te lleva a ese líder importante en Roma, sobre su conquista de las Galias, sobre sus conflictos políticos con los políticos de Roma, el avance de liderazgo político de Cleopatra. O sea, toca varios temas importantes en esa época, pero pues en este vemos también a un Julio César más humano, un Julio César más vulnerable, consecuencia pues de lo que le pasa a su hija, a su madre. Entonces creo que este libro pues es imperdible. Si sigue uno la saga, pues obviamente siempre va a querer saber más, y pues obviamente a la espera de que Santiago Posteguillo pues saque esta cuarta versión de la saga Julio César. Pero pues súper recomendada, y como decía, yo ya había hecho una reseña de este libro, entonces para que vayan y la busquen. El otro libro que leí, y los voy a ir nombrando por orden de mes, creo que he ido leyendo uno por mes. Quisiera leer más libros, pero no me da, pero he estado tratando como de cumplir mi meta lectora. Y este está entre mis favoritos. Tuve el honor de poder hablar con el autor, que es Mural de Ricardo Silva Romero, un autor bogotano, colombiano. Es un libro que realmente me abrió los ojos a la realidad de Colombia, de un hecho histórico que todos los colombianos tenemos muy presente en nuestra historia, que fue la toma del Palacio de Justicia. Pero como yo también ya había hecho en otra reseña, yo pensé que sabía la historia verdadera del Palacio de Justicia, pero simplemente sabía ciertas cosas. Ya cuando leí este libro, esta crónica casi que periodística, esta investigación que hace Ricardo Silva, y como radiografía que nos hace de esos 2 días macabros, pues uno se da cuenta que pues que pasaron cosas que no debieron pasar, que fue un hecho muy lamentable para nuestra historia y que no deberíamos nunca olvidarla, y que todavía hay gente buscando justicia, todavía hay gente desaparecida que no se sabe nada de ellos, hay familiares que todavía no tienen respuesta. Entonces este es un libro que para mí es infaltable para todo colombiano, y también para el que no lo es, para conocer un hecho de los tantos difíciles que nos ha tocado en la historia de nuestro país. Y pues tuve el honor de que Ricardo Silva me lo firmara y pues estar en una charla con él, y pues realmente es uno de mis escritores favoritos, y también del libro de este año está entre mis favoritos, porque pues realmente me abrió mucho los ojos a la realidad de mi país, y pues a saber que pues que la historia se puede repetir. El otro libro que también me conmovió y está entre mis favoritos por el tema, y ya también había hablado de él, que es El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Esta es la historia del feminicidio de Liliana a manos de un exnovio. Es un homenaje que le hace Cristina a su hermana después de más de 30 años de no tener justicia, de que su feminicidio nunca haya pagado, y pues que esto sea como una forma de hacerle justicia a ella y a muchas mujeres que aún siguen siendo asesinadas por sus parejas y exparejas en un país como México, pero también en América Latina. Es un libro demasiado duro, que te abre los ojos también, que te hace reflexionar, que dices, esto no debería pasar, hemos pasado muchos años y el tema sigue vigente. Lo que decía, esto fue en 1990 y la autora
escribió este libro en el 2022, creo 2021, y es la hora que pues en México no ha habido justicia. Se dice que pues el señor ya murió, pero pues su libro ha trascendido fronteras y lugares y pues han hecho la justicia que de pronto no se han hecho en los tribunales, pero sí se ha conocido sobre Liliana y sobre más mujeres que han perdido su vida a manos de hombres que pues creen tener el control de ellas. Este fue otro libro que para mí es favorito. Esta escritora se convirtió en una de mis favoritas de literatura latinoamericana y mexicana, y es muy recomendado también. Otro libro también muy latinoamericano, este año he estado muy latinoamericana, muy realidad latinoamericana, un poco para no olvidar lo que somos, es este libro de La llamada, de Leila Guerreiro. Una crónica periodística muy buena, muy bien hecha, un perfil de una mujer que tuvo que enfrentarse a la dictadura argentina cuando estaba la ESMA, que eran estos centros de tortura de la dictadura de los militares, que fue sobreviviente, pero a qué costo también, una mujer con un perfil un poco extraño, si se puede decir así, pero que Leila logra entrar un poco en ella, conocer, porque pronto entre los sobrevivientes no es bien vista, y también mostrar esa realidad que vivió un país como Argentina durante estos años de dictadura, en la que desaparecieron, torturaron a muchas personas que iban en contra pues de estas creencias, de estas ideologías políticas, y que también sigue siendo un reflejo de lo que fue América Latina y la llegada al comunismo, socialismo, y cómo pues se cometieron crímenes de Estado argumentando esto. Entonces también es un golpe de realidad sobre el tema de las dictaduras en Argentina, que sigue vigente, que se sigue hablando del tema, que sigue habiendo personas desaparecidas, que sigue habiendo crímenes de militares que aún no han pagado por lo que hicieron durante esos años. Es un muy buen perfil. Leila logra retratar la realidad argentina y lo que fue esta mujer y todo lo que tuvo que enfrentar, tener un hijo una hija en el cautiverio, digamos, sacrificar muchas cosas para que no hiciera parte de esos desaparecidos que los llevaban en aviones y los tiraban al Río de la Plata o les hacían asaditos, simplemente por pensar distinto, y el riesgo que puede llegar a tener un país al creer sobre estos autoritarismos y el poder de los militares. Entonces también fue un libro muy bueno. Y sigamos con Latinoamérica, y otro libro que también pues estuvo es muy vigente y pues que ahorita está muy en las redes sociales, y es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, un clásico también latinoamericano que también muestra una realidad política de un país como Chile, que aunque en el libro no se habla directamente de Chile, todos sabemos que es de Chile, que sacaron una serie que me pareció muy bien la adaptación, pero pues que no le quita mérito obviamente al libro, que tiene todo el tema del realismo mágico con esta protagonista Clara, con estas mujeres como Alba, muy valientes, con este Esteban Trueba, que es el típico machista latinoamericano, que le cuesta ver los cambios de la sociedad, de una cultura conservadora que nunca percibe los cambios que pide la sociedad, y que cuando llegan pues prefieren sacrificar todo para darle espacio a una dictadura. O sea, el libro es muy bueno, la parte del realismo mágico está muy bien hecha, la historia de la familia es increíble, pero para mí la segunda parte fue la más importante, que fue ya cuando le meten el tema político, y pues uno se da cuenta de lo que pasó en Chile y lo que puede llegar a pasar en los países de América Latina cuando los extremos nunca llegan a conciliarse, y pues se puede llegar a una dictadura militar solo por no dejar que el pueblo pueda tener una opinión. Entonces este libro también refleja una realidad de un país como Chile. Es muy latinoamericano, lo que decía, este año he estado muy latinoamericana, y con muchas de las realidades políticas a través de los libros de Latinoamérica. También es muy bueno, y me gustó mucho. La serie está muy bien, hicieron muy buena adaptación, pero pues yo sugiero que lean primero el libro y después le den la oportunidad a la serie, porque hay cosas del libro que no salen en la serie que pronto para mí fueron como muy significativas, que obviamente no tenían que estar en la serie, pero pues que igual el libro las tiene y sería chévere tenerlas también. Otro libro también muy colombiano, muy de la realidad colombiana, es este libro de cuentos de Sofoco de Laura Ortiz. Son 9 cuentos sobre la realidad que viven los colombianos que viven en zonas de conflicto, que viven en los campos minados, personas desaparecidas, desaparición forzada,
fosas comunes, falsos positivos, trata de esas realidades de vivir en estas zonas donde todo es al extremo, donde siempre están en peligro y tienen que buscar maneras de sobrevivir. Son unos cuentos muy colombianos y que nos abren mucho los ojos de que el mundo no está solo, o que la Colombia no es solo Bogotá y la parte centro. Lo leí en plenas elecciones y eso para mí fue importante, tener esa realidad colombiana y no creer que desde Bogotá se puede manejar un país tan complejo con una realidad tan marcada por el conflicto como es Colombia. Entonces lo recomiendo, es muy, muy bueno, es muy fácil de leer y pues te abre los ojos a otra realidad. Y ya algo más light, y porque siempre trato de leer clásicos, un clásico al menos al año, está este de Mujercitas, que es un clásico inglés, no, miento, es un clásico estadounidense, perdón. Y me pareció increíble el libro, tiene unas enseñanzas muy lindas, son 4 niñas tratando de salir adelante en un mundo donde las mujeres pues no tienen las mismas posibilidades que los hombres, con un papá que las deja y que ellas tienen que sacrificar muchas cosas en medio de una guerra, con una mamá que las sostiene y que les muestra que el dinero y el estatus no es lo único que ellas deben buscar, que no deben buscar un marido pues que solamente las mantenga o que les saque, digamos, de la pobreza, sino también un hombre que las ame y que las respete. Puede parecer muy juvenil e infantil este libro, pero tiene unas enseñanzas que valen mucho la pena, es muy fácil de leer, es muy tierno. Siento que después de haber leído tanta historia de Latinoamérica y tantas realidades tan duras, pues este libro cayó muy bien y pues me gustó mucho porque son libros que nunca pasan de moda, por eso son clásicos y que uno puede leer en cualquier momento y cada una de sus enseñanzas son aplicables al momento. Y ya para finalizar, también latinoamericano, una distopía, que es este de Cadáver Exquisito, que había leído, pues escuchado mucho en redes sociales el furor que tiene. Hay mucha gente que ama este libro, yo no voy a decir que sea malo, me parece muy buena la premisa que ella plantea. Como toda distopía te deja pensando en cómo la sociedad puede llegar a adoptar ciertas cosas para, pues porque lo pide el mundo o porque les convenga. La premisa es obviamente un mundo donde ya no se puede consumir carne animal por un virus y pues ante la necesidad de comer carne pues se legaliza el consumo de carne humana y se crea todo un negocio alrededor de la comercialización de carne humana. Y pues el libro es demasiado descriptivo, donde muestra esa transición entre comer animales y humanos y de cómo pues se quita un poco la conciencia y la sensibilidad humana solo para suplir una necesidad. Entonces es bueno. Yo me imaginaba un poco más apocalíptico, pensé que iba a pasar algo más trágico, más allá de la transición que la autora muestra al principio. El final estuvo bien, entiendo la idea de la autora, pero pues me lo imaginé distinto. La premisa conmigo me parece muy buena, pero pues yo hubiera querido que fuera algo más apocalíptico, pero pues entiendo el sentido del libro y sí es muy bueno, y como toda distopía pues te deja reflexionando y te deja como diciendo en algún momento podemos llegar a esto, como está pasando digamos con el cuento de la criada o con 1984 de George Orwell, que son libros que plantean ciertos futuros no tan descabellados. Entonces es un buen libro, también es muy fácil de leer, es muy ligero, entonces también sirve como para pasarlo rápido, aunque también para las personas que son muy asquientas puede parecer molesto y generar demasiada molestia porque la autora sí es muy descriptiva para hacerte ver y entender lo que es esta transición de comer carne animal a carne humana. Y pues todo lo que también hay alrededor de la historia del protagonista, que es Marco, y pues todo el tema de su hijo y de esta criatura que él adopta, que pues no voy a decir más para no dañar el libro. Y ya, estas han sido mis lecturas, ahora quería que fueran más, como he dicho, pero no me da el tiempo. Han sido muy buenas, han sido muy gratificantes, han sido llenas de aprendizajes sobre la realidad latinoamericana. Espero después de mitad de año enfocarme pronto en otras partes del mundo. Ahorita con el mundial he descubierto muchos autores de otras latitudes, entonces creo que miré a unos espacios más hacia Europa, África, Asia y descubrí nuevas lecturas, pero en este estuvo muy hacia Colombia y América Latina. Entonces pues nada, este es mi resumen de junio, no, de la mitad de año de 2026 y pues las otras reseñas las pueden ver en mi canal.